Buenos días. Continuando con lo que estuvimos viendo en la clase anterior respecto del hormigón, en esta clase vamos a hablar del hormigón armado. En general, comenzamos siempre nuestras charlas con la breve presentación de alguna obra de envergadura que esté relacionada con el tema de análisis. Este es el caso del edificio Intempo, ubicado en la localidad de Benidorm, en España, cercana a Valencia, que tiene una altura de aproximadamente 190 metros y que está desarrollado íntegramente en hormigón armado en lo que hace a su estructura. Es uno de los más altos de España en este material y estaba en periodo de terminación ahora, previo a la crisis mundial que nos afecta. Vamos a hablar entonces del hormigón armado. Trataremos de responder a las preguntas que aquí se observan. ¿Qué es, cómo trabaja, cuáles son sus aplicaciones, cuáles serían sus características más sobresalientes y sus puntos débiles? Bueno, la primera de estas cuestiones la podemos resumir en que se trata de una combinación del hormigón con el acero, dando como resultado un material resistente, durable y versátil respecto a sus posibilidades de diseño arquitectónico. Su característica principal es el aprovechamiento de la buena resistencia a la compresión del hormigón y a la tracción del acero para trabajar en conjunto. En la tabla de la figura vemos las principales propiedades que cada material aporta a esta unión. Por ejemplo, en lo que hace a la resistencia a la tracción, el hormigón prácticamente no resiste tracciones. Se estima en un 10% aproximadamente su resistencia a la tracción respecto de lo que resiste a la compresión. La incorporación del acero justamente en zonas traccionadas de la estructura resuelve esta deficiencia. Los otros esfuerzos, compresión, corte, si bien el hormigón los soporta suficientemente, el acero le aporta una propiedad muy importante, que es la llamada ductilidad. Permite que soporte estos esfuerzos, logrando deformarse visiblemente en una eventual rotura previo a la misma. Más adelante vamos a volver sobre este concepto. Como dijimos, el acero provee resistencia a la tracción principalmente gracias a una eficiencia en su adherencia con el hormigón. Y este, a su vez, protege al acero contra la corrosión, logrando una mayor durabilidad del conjunto. Del mismo modo que mejora notablemente la resistencia al fuego respecto de una estructura de acero. Aquí vemos una etapa de hormigonado de una losa donde se pueden observar la disposición de las armaduras en la misma en el instante en que se está produciendo ese hormigonado. Otra característica que justifica esta unión es la forma de rotura frágil que tiene una pieza de hormigón simple. Veamos las curvas de tensiones, deformaciones de ambos materiales. En el caso del hormigón, al aumentar las cargas, obviamente aumentan las deformaciones hasta el momento en que se produce la rotura o falla. Estas deformaciones, hasta llegar a la rotura, son sustancialmente menores a las que se producen en el acero, que por otra parte presenta un periodo llamado defluencia, donde el material se deforma sin incrementar la carga hasta que se produce la rotura mencionada. Por eso, en una estructura de hormigón armado bien diseñada, ante una eventual falla, el acero permite que aún con fisuras y grietas en el hormigón, la estructura no colapse y de alguna manera entonces decimos que puede avisar que se va a romper, dándonos el tiempo necesario para aplicar las acciones correctivas que correspondan. Aquí vemos los distintos tipos de acero usados para hormigón armado. En el primero de ellos, el AN220, acero liso, es el de menor tensión de fluencia. Aquí está indicado 220 megapascales, lo que representan 2.200 kilos por centímetro cuadrado.
pero es el más deformable. Fíjense que indica un 18% de alargamiento de una barra hasta que se produce su rotura por tracción. Luego tenemos el ADN 420, acero de dureza natural 420, que tiene una tensión de fluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, gracias a un mayor contenido de carbono en su composición. Ahora, el alargamiento en este caso, respecto de la tensión de rotura, está en el orden del 12%. Por último, el acero en malla electrosoldada, llamado AM500, tiene aún mayor contenido de carbono y logra resistir 5.000 kilos por centímetro cuadrado hasta la fluencia, pero tiene solamente un estiramiento del 6% al momento de la rotura, siendo en este caso el menos deformable de los tres. Cabe destacar que al dimensionar una estructura, tomaremos siempre como tensión del acero aquella que provoca el inicio de la fluencia, como último valor admisible con los coeficientes de seguridad que correspondan. Esto es así porque si bien existe un escalón más de carga posible hasta llegar a la rotura, las deformaciones producidas en este intervalo son holgadamente excesivas para la estructura en su conjunto. El acero ADN 420 es el más utilizado actualmente en las obras de hormigón armado. Este tipo de acero es el que vemos en la figura y presenta salientes en su superficie que mejoran su adherencia con el hormigón. En menor medida suele utilizarse el AM500 en el armado de losa, mientras que el acero liso AL220 hoy está prácticamente resumido a las obras de herrería. Veamos brevemente la manera un tanto curiosa en que se origina este material. Si bien en Europa y particularmente en Francia hubieron algunas obras de distinta índole y resultados diversos allá por los años 1850 aproximadamente, un jardinero francés, Joseph Monnier, tuvo la visión de patentar esta combinación de hormigón-acero que utilizaba para realizar sus macetas de mortero, a las que le agregaba unas varillas de alambre. Este patentamiento lo hizo para la ejecución de todo tipo de obras que utilicen estos dos materiales, en lo que se dio en llamar entonces hormigón armado. De todas maneras, la evolución de las construcciones de envergadura no se logró hasta finales del siglo XIX, cuando otro francés, el ingeniero Genevic, realizó estudios y ensayos experimentales que lo condujeron a la realización de obras de envergadura como el puente que vemos en la figura, el primero en hormigón armado, cuya ejecución finalizó en 1899. Obsérvese la esbeltez que presenta el puente de la figura. Ya para esa época, en otros lugares de Europa, se estaba trabajando en la aplicación de las leyes conocidas de la mecánica de materiales homogéneos para el desarrollo de una teoría que permita interpretar el funcionamiento de este nuevo material. Vamos a ver algunas de las ventajas del hormigón armado frente a los otros materiales utilizados hasta la época. El monolitismo es quizás su principal virtud. La posibilidad de vincular las armaduras de las distintas partes constituyentes de una estructura y hormigonar el conjunto le brinda una reserva de resistencia superior a la de otros materiales. Otra propiedad importante es la posibilidad de obtener las formas más variadas que permitan los encofrados. Esto incrementa notablemente las posibilidades de diseño arquitectónico, tal como podemos ver en la ópera de Sydney, o como también nos muestra esta obra del arquitecto Niemeyer en la ciudad de Brasilia, la Catedral de la ciudad de Brasilia, construida en 1970. También
son otras de sus ventajas, la economía que se logra con el aprovechamiento de las virtudes de cada componente y la resistencia mecánica que puede variar de acuerdo a las necesidades, modificando la dosificación del hormigón para resistir más compresiones, por ejemplo, y la disposición y cantidad de acero en las diferentes zonas de la estructura. Fíjense aquí una viga de hormigón armado típica con la denominación de las distintas barras de armado. Puede observarse en la figura, por ejemplo, la mayor concentración de barras en la parte inferior de la zona central, al igual que los estribos que se encuentran más juntos en las zonas cercanas a los apoyos. Esto tiene una razón estructural que la vamos a ver oportunamente cuando analicemos los diferentes esfuerzos a que está sometida una viga de hormigón armado. Otra de las importantes ventajas del hormigón armado es la mayor resistencia al fuego. En este caso, producido en 1973, hubieran sido muy distintas la respuesta estructural si el material constituyente de la estructura era el acero solamente. Cabe recordar, por ejemplo, que el colapso de las Torres Gemelas no fue generado por el choque de los aviones en algunas de sus plantas superiores, sino por el incendio que esta colisión provocó, afectando a las columnas principales de acero que formaban parte de la estructura. En este caso, el edificio en Frankfurt resistió el incendio durante más de 4 horas y solamente fueron reparaciones menores las que hubo que realizar por desprendimientos del recubrimiento y armaduras que han quedado al descubierto. Obviamente, no todas son ventajas. Aquí tenemos algunas de las deficiencias del hormigón armado frente a estructuras de acero. Las encontramos, por ejemplo, en el mayor volumen y peso que presenta una estructura de hormigón armado y en la dificultad de controlar la calidad del material, dado que los resultados de los ensayos de resistencia, aquellos que observamos en la clase anterior sobre probetas obtenidas durante el hormigonado de una planta, se obtienen cuando la estructura ya está ejecutada y eso dificulta las tareas de reparación si hubiera que hacerlas. Fíjense el aspecto robusto de esta torre llamada Torre de Madrid, que tiene 142 metros de altura, y compárenlo con este edificio en Chicago, cuya esbeltez es notable y tiene una altura muy superior, rondando los 340-45 metros de altura. Otras de las desventajas dignas de mención son la lenta ejecución, que provocan todas las tareas relativas al hormigonado, y la nula recuperación de materiales de una eventual demolición, contrastando con la posibilidad de reutilizar los elementos constituyentes en una estructura de acero. Terminamos esta clase, que vamos a denominar hormigón armado parte A, dejando para un nuevo video la llamada parte B, que refiere al análisis del comportamiento a flexión de un elemento, viga o losa, de hormigón armado, y el procedimiento que vamos a utilizar para dimensionar espesores y armaduras necesarias en estas losas y vigas. Muchas gracias.